Ya, en esta oportunidad vamos a continuar con la explicación de la segunda ley de Mendel. Ya, este mes, si no me equivoco, vamos a trabajar toda la parte genética, las leyes de Mendel, ¿no? Y en este caso, las actuales visiones sobre la genética. Ya, entonces, en esta clase vamos a de alguna manera a abordar la segunda ley de Mendel, cómo es que se desarrolla en y cómo se expresa en la realidad. Dice la segunda ley. La segunda ley es llamada también la ley de la segregación independiente o herencia híbrida, que en este caso vamos a entender como la distribución de libre combinación de factores hereditarios. ¿Okay? En esta, dice, aquí participan simultáneamente dos o más caracteres, por lo que en este caso se denomina herencia híbrida o polihibridismo. O sea que en este caso un ser va a tener dos o más alelos en su configuración, va a aportar dos o más alelos. Ok, entonces la ley sostiene en sí. Cuando cruzamos dos individuos que difieren en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos a otros, de manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Por ejemplo, dice, ¿no? Si en las semillas de alberjas que se sabe de color amarillo es dominante, sobre el verde y la forma lisa sobre la rugosa, en la segunda generación del cruzamiento, dos plantas serán homocigotas, una de ellas con semilla amarilla lisa y la otra verde con rugosa. O sea, en este caso, cuando nosotros vimos la primera ley, vimos una ley de uniformidad, ¿no? Donde en este caso teníamos ahí o sea, teníamos seres con un carácter, ¿no? Con un carácter, ¿no? Y en este caso vimos cómo al momento de cruzarse, todos adquirían el rasgo dominante, ¿ok? Pero en este caso, ahora vamos a ver cómo es que esos mismos, esos ya seres híbridos de segunda generación se recombinan y en este caso van a formar las diversas, en este caso, características, ¿ok? Para esto vamos primero a revisar un video y luego vamos a hacer la explicación correspondiente. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Como veis, vamos a estudiar las leyes de Mendel y, como no, hay que empezar por el principio, la primera ley de Mendel. Antes, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña introducción y quiero escribir aquí el nombre de un hombre sencillo, Gregor Johann Mendel. Fue un monje que dedicó muchos años. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con el estudio de las leyes de Mendel y pasamos a la segunda ley. Os recuerdo que en la primera ley o ley de la uniformidad de la F sub 1 habíamos tenido esa primera generación filial en la cual todos los hijos eran iguales respecto al carácter, forma de la semilla. Todos habían salido lisos. Y digamos que la hipótesis explicativa era que hay un alelo dominante que es el liso frente al rugoso. Pero claro, hay una cuestión ahora a tener en cuenta, y es que ¿qué ha pasado con ese alelo recesivo? ¿Ha desaparecido de alguna manera o sigue estando ahí, latente, ¿no? Para ello, desarrolla Gregor Mendel un segundo experimento, del cual se deriva una segunda ley, que es la ley Chan de la segregación o separación de los alelos
en la segunda generación filial, en la F2. Ya os podéis imaginar lo que va a pasar, pero Mendel lo que hizo fue primero experimentar, hacer el experimento, y luego darle este título y una explicación, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. Bien, nosotros tenemos la primera generación filial que obtuvimos en el primer experimento, en el cual teníamos a todos los descendientes lisos, con la semilla lisa. Los cruzó entre sí y obtuvo, vamos a ponerlo aquí, una segunda generación filial, a la que le llamo F2, en el cual había un 75% de individuos lisos y un 25%, ojo, de individuos rugosos. De modo que la conclusión inmediata es que el carácter, vamos a ponerlo aquí entre exclamaciones, el carácter rugoso no había desaparecido, sino que había quedado, de alguna manera, vamos a poner esto bien, ahí está, de alguna manera latente, había quedado, pues, opacado por el carácter liso, y aparece en la siguiente generación en una proporción determinada. Luego reaparece en F2 en una determinada proporción y que siempre era la misma. Él hizo innumerables cruces y siempre le daba las mismas proporciones. Vale, pues esto es lo observado. ¿Cómo explica esto? Bueno, pues de nuevo Mendel, en este caso hablando de factores hereditarios, nosotros le vamos a dar de nuevo una terminología un poco más actual. Habla en su explicación al fenómeno de lo siguiente, y es que nosotros tenemos, ya como digo, con esta terminología más modernita, tenemos que los padres son heterocigotos, es decir, tienen un componente híbrido con alelos diferentes para ese carácter, para el carácter forma de la semilla, tienen el alelo liso y el alelo rugoso, como tenemos dominancia total, son todos lisos, estaríamos aquí, vamos a colocárselo aquí, este sería el genotipo de los padres, el F1, pero claro, resulta que ahora cada uno, cada progenitor, produce dos tipos de gametos. Dos tipos. Cada uno de ellos produce tanto en meiosis un gameto tipo L mayúscula como un gameto tipo L minúscula. Luego le llamamos gameto 1, que sería liso, dominante, y gameto 2, que sería rugoso, el recesivo. Luego, en la fecundación, en el cruce al azar entre esos tipos de gametos, luego la fecundación que ocurre al azar entre todos los gametos posibles, los gametos que se pueden formar serían, vamos a ponerlo aquí, mira, en meiosis tenemos que se producen, para ir poquito a poco y con buena letra, tenemos que se producen aquí tanto un gameto L grande como uno L pequeña, y aquí igual, L grande como L pequeña. Y ahora se cruzan, mira, se pueden cruzar este con este, o este con ese. L grande sería un genotipo del cruce del cigoto formado posible, o L grande, L pequeña. También se puede cruzar este con este, que sería de nuevo L grande, L pequeña, lo colocamos así. O un último, que sería L pequeña, L pequeña. Luego, como veis, tenemos una serie de genotipos que se forman posibles, que serían lisos, y otra serie de genotipos posibles, que serían los rugosos. Vale, pues vamos a colocar esto aquí, porque se ha borrado esto, vamos a ponerlo bien. Tenemos que aquí se pueden formar tanto este genotipo
como este genotipo, o de nuevo este genotipo, o este otro. Luego estos serían los genotipos posibles para sus descendientes. Como veis, estamos hablando de que hay un 75% de probabilidad de que salgan lisos, coincide con lo observado, y un 25% de probabilidad de que salgan rugosos, coincide con lo observado. Luego, esta hipótesis está siendo corroborada por lo observado en la experimentación. Luego, lo ponemos aquí. La probabilidad de que en la segunda generación filial, la F2, sea lisa, es de un 75%. Aquí os tenemos los lisos. O rugosa, de un 25%. Solamente este gameto posible. Y como he dicho, esto se corresponde con las frecuencias observadas en los fenotipos. Muy bien. Segunda ley de Mendel. Espero que haya quedado clara. Vamos a por la tercera. Bien. Vamos entonces a revisar esa parte. Ya, lo que habla en este caso el autor, ya es cuando ya pasamos, ya no estamos en en una primera generación filial, como fue en este caso la primera ley de Mendel, ¿no? Pues, o sea, la de ley de uniformidad. En este caso ya pasamos a la segunda generación. Justamente estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos, por ejemplo, a revisar. Esta es la segunda generación, esta es la primera generación, ya, y, que son homocigotos, y viene la segunda generación. Ya, entonces, ¿qué sucede? Entonces, lo que hace es, lo que hace Mendel es, ok, si ya tengo ya en este caso, ya tengo a los hijos de la segunda generación, ¿no? En este caso, aquí salió, ¿no? Y cada uno, en este caso, tiene, tiene alelos dominantes y alelos recesivos, ¿ok? Pero, como en la primera generación todos tienen, en este caso, un alelo dominante, es puesto que todos, desde el fenotipo, salen, en este caso, con las características paternas. ¿Ok? En la primera generación. Porque si vemos aquí el producto de esa combinación, tenemos las características dominantes. Entonces, si yo tengo un alelo dominante con un alelo recesivo, el que va a marcarme la pauta es justamente el alelo dominante. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago si, y Mendel dijo, ok, pero entonces, esto quiere decir que los recesivos se fueron. Pero ¿cómo es que, o sea, a ver, ¿me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, seguí en este caso explicando, ¿no? Ya. Entonces, Mendel se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasó con los genes recesivos? O sea, ¿qué pasó con la característica de la abejita verde? ¿Desapareció? ¿Desapareció completamente? ¿Ya no va a existir? Y si ya no existe, ¿por qué en este caso se sigue transmitiendo características recesivas? Entonces, en este caso, otra vez, vuelve a juntar, ¿no? En este caso, a estos híbridos de primera generación, ¿no? Y es en este caso donde surge la segunda ley. O sea, si lo volvemos nuevamente a recombinar, van a salir diversas variables. Entonces, en este caso, al
combinarlos, ¿ok? En este caso, ¿no? Al combinarlos, ¿ok? Ya los vuelvo a combinar. Entonces me sale un homocigoto dominante, ¿ya? Cuando en este caso yo tengo, acá por ejemplo lo vemos, ¿no? Aunque aquí la conjugación no está tan bien que digamos, acá debe ser A y A minúscula. Acá debe ser A y A minúscula. Entonces, los resultados de esa tabla deben ser A y A, o sea, dos genes dominantes. Luego tenemos aquí el gen dominante A y el gen recesivo A. En la tercera debe ser el gen, en este caso, el gen dominante con el gen recesivo. Y finalmente, en este caso, la última parte es, en este caso, los genes dominantes. ¿Ok? Entonces, en la segunda generación filial es donde sale el gen recesivo. Es donde dice, en una primera generación puede, de alguna manera, si los dos pares son puros, linaje puro, okay, o sea, ¿no? Que tienen una característica, pueden, en este caso, los hijos que salen en la primera filial van a tener las características paternas, pero los que ya son de otra generación, segunda generación, ya en este caso es donde ya aparecen los genes recesivos. O sea, los genes recesivos no desaparecen, entre comillas, sino que en este caso termina, en este caso, o reaparece, se puede decir, ¿no? En una segunda generación. Es por eso que desde el punto de vista del fenotipo, ya, en este caso aparece ahí la característica paterna. Entonces, cuando me hablan a mí de cuál es la relación fenotípica, es de 3:1. ¿Qué significa eso? Que de los 4 individuos que salen en la segunda generación, 3 de ellos tienen características dominantes y uno de ellos tiene características recesivas. ¿Ok? Ahora, recuerda que el fenotipo, en este caso, es la característica externa. Es, en este caso, la que todos podemos visualizar. Pero si me hablan de proporciones genotípicas, me hablan, en este caso, de cómo, cómo es la proporción de los genes. En este caso, tenemos un homocigoto dominante, 2 híbridos y en este caso un homocigoto recesivo. Ojo, estas relaciones ténganlas en cuenta y se van a acordar de mí cuando lo vean en la pre o lo vean en la pre. Cuando lo vean en la pre se van a acordar de mí. Ah, profesor me dijo la relación de la segunda ley de Mendel. Es esta. Fenotípicamente es lo que tú ves externamente, las características externas. Ahí es 3:1. ¿Por qué? Porque los híbridos, al tener un alelo dominante, manda el alelo dominante. Es por eso que las dos abejitas, los dos chícharos, son amarillos y no son verdes. Pero son, en este caso, híbridos. Pero al tener un alelo dominante, obedece al alelo dominante. En el caso del homocigoto recesivo, como puedes ver, aparece en verde. ¿Por qué aparece verde? Porque en este caso tiene los dos componentes, son recesivos, ¿ok? Por eso que si yo me voy en este caso a lo genotípico, puedo decir que la relación es un homocigoto dominante, 2 híbridos y un homocigoto recesivo. Eso es en cuanto a ese tipo de... cuando ya tenemos, en este caso, cuando ya podemos nosotros cruzar híbridos, ¿ok? O sea, que tienen dos alelos distintos, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos cruzar híbridos?
¿Y qué cosa es un dihíbrido, profesor? Son aquellos genes, en este caso, o aquellos sí, que tienen dos alelos, dos características diferentes, ¿ya? Y en este caso, cuando hemos visto aquí la ley, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, se cruzan líneas puras, ¿no? Este AA es una característica y este BB es otra. Este AA es una característica recesiva y este BB es otra, ¿ok? Pero se los voy a, ¿cómo se llama? Se los voy a explicar a través de un video. De su vida a trabajar en un jardincito, eso. Ahí, hace un ejemplo muy bueno. Acá está, sí, ya. Hace un ejemplo muy bueno, muy didáctico sobre cómo es que dos híbridos se cruzan, ¿ya? Y quiero que le pongan mucha atención a esta explicación, ¿ya? A ver, un ratito. Híbridos. Buscaba los híbridos entonces, ¿no? Gastan justo 0% buscan en la siguiente parte. Ahora sí. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda ley de Mendel. Si está claro la primera ley, esto va a ser más sencillo. Ponga atención. Partimos de un ejercicio. Dice, si cruzamos un cuy de pelaje negro y forma crespa, analicemos. Es un cuy, voy pensando, voy imaginando que tiene el color negro en su pelaje, pero de forma crespa, ¿ya? O sea, es ensortijado el pelito del cuy. O sea, acá hay dos rasgos entonces. Es un cuy que tiene color negro y pelaje crespo. ¿Ve? ¿Con quién lo voy a cruzar? Acá el problema dice que es con otro cuy de pelaje blanco y lacio. Entonces, su pareja es blanco y lacio. ¿Ve? Opuesto. Tienes que imaginar mucho. Y nos dicen que ambos progenitores son de linaje puro. Ambos son de linaje puro. O sea, ambos son homocigotes. Obviamente uno es homocigote dominante, el otro es homocigote recesivo. ¿Qué me piden ahora que haya? La F1 y la F2. Primero hay que hallar pues obviamente la F1. Luego que tengo la F1, cruzo la F1 y los... A ver, como tenemos poco tiempo, voy a explicar este F1. Lo que hace aquí, por ejemplo, el profesor es, en este caso, como no le están dando, o sea, en este caso, tiene un cuy de pelaje negro y forma crespa, y otro es de pelaje blanco y lacio, ¿ya? Ahora dice, el problema dice, ambos son de linaje puro, quiere decir que en este caso, no tiene alelos diferentes. Cuando va, en este caso, el profesor a colocar las características, ¿cómo la va a representar? El negro con AA y el crespo con BB. Son las características paternas dominantes, ¿ya? Del cuy, en este caso, el primer cuy. Y el segundo cuy tiene AA como característica del blanco y BB en característica del lacio. ¿Ok? Entonces, luego lo que va a hacer el profesor, en este caso, es determinar, o sea, va a sacar los genes de ambos padres. La característica negro, que va a representar por la letra A, ¿no? Y va a representar el gameto, y la característica B, que va a representar a la característica crespa. Y ahí está el gameto, AB mayúscula. Luego, le va a sacar lo mismo al recesivo. Gameto blanco A y gameto lacio B, ¿ok? Y ambos los va, en este caso, los va a cruzar, ambos gametos, y te va a salir un dihíbrido, porque tiene dos características diferentes, A y B, ¿ok? Pero en este caso, A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Por eso dije, ¿no? Son 100% en este caso crespos, o sea, tienen la característica dominante y 100% dihíbridos, ¿ok? Eso es en la primera generación. Luego, en este caso, va a colocarle, o sea, va a agarrar los seres de la primera generación y los va a volver a cruzar, como lo hicimos
el anterior, cuando les expliqué en el caso de los chícharos, ¿ok? Y va a ser lo mismo, en este caso va a representar los gametos ya del cruce, en este caso del lado paterno, ¿ok? Y lo que va a hacer es agarrar la característica dominante negro y en este caso lo va a juntar con la característica dominante crespo. Y en el otro va a agarrar, en este caso, el dominante y con la característica recesiva menor, ¿no? Igualmente va a ser con los otros dos gametos. Le va a salir 4, ¿ok? Si se dan cuenta igual, en el segundo grupo agarró la característica recesiva y la juntó con la recesiva dominante y luego las dos recesivas. Una vez que obtiene estos gametos, los representa en el cuadro de Punnett, que ustedes lo ven acá abajo, ¿ok? Y dense cuenta el detalle. Entonces, todos los gametos dominantes los va a colocar hacia el lado horizontal y los del otro ser lo va a colocar del lado vertical. ¿Ok? Entonces, y los va a cruzar. Mira, vamos con la primera. Las dos tienen, en este caso, características dominantes. Entonces, es un híbrido dominante. Entonces, AA y BB. Y todo es lo mismo, lo va a cruzar, mira. Lo va a cruzar. El AB con el A y B minúscula, los cruza. Y así va a ser con todos. Ya, lo que quiero es que vean cómo él trabaja. Ya, hasta aquí. A ver, no sé si... Ya, hasta ahí, por ejemplo. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, lo que hace en este caso el profesor es, intercaló con todos los gametos. Pam, pam, pam. ¿Ok? Y si tú ves en tu parte derecha, dice, resultados de la segunda generación. Ya, entonces, como en el caso de los fenotipos, ahí sale esto, ¿no? Eso es lo malo cuando salen comerciales. Que lo analice así. Si usted recuerda que esta diagonal, ¿cuál es el resultado del F? Ya. Entonces, al juntar, en este caso, sale que 9 de los 16 tienen en este caso las características negro crespos, ¿ok? Negro crespos, ¿ok? Son en este caso de alguna manera homocigotos, ya dominantes. Luego tenemos que 3 de ellos son negros lacios. ¿Por qué negros lacios? Porque el lacio es una característica recesiva. Al igual, en este caso, sale blanco crespo. El blanco, recuerdan, que era la característica recesiva de la primera generación. Y finalmente, le va a salir una característica, uno que tiene las dos características recesivas, blancos y lacios. Por eso es que en este caso el fenotipo, o sea, la característica externa va a ser 9, 3, 3, 1. ¿Qué quiere decir esto? 9 homocigotos dominantes, con características dominantes, 3 híbridos, pero en este caso con alelos diferentes, recesivos diferentes, y uno que va a ser un homocigoto con genes recesivos en ambos casos, ¿ok? Tienen que en este caso, tienen que recordar este fenotipo de proporción 9, 3, 3, 1, porque en este caso también, cuando ustedes trabajen, o ya en etapas preuniversitarias, trabajen el cruzamiento de estos elementos híbridos, vas a tener que trabajar mucho con esta proporción, ¿correcto? Entonces, esos son de alguna manera los que ustedes tienen que tener muy, muy en cuenta para, en este caso, trabajar los problemas. Me encantó esto ponerlo con más amplitud, pero ya el tiempo se me acorta, ¿ok? Lo importante es que ustedes conozcan estas proporciones, estas cosas básicas, porque cuando ustedes vayan a ver, en este caso, en etapas pre, van a tener que utilizarlo mucho, ¿ok?
Entonces, esto es en cuanto a ya la parte... ¿no? Y este es en cuanto a un repaso sobre la segunda ley de Mendel, ¿ok? Para ya, para la investigación que van a hacer ustedes es, me van a indicar qué cosa es el dihibridismo, ¿ok? Lo voy a escribir acá. ¿Qué es el dihibridismo? Ya, por favor, esa es la investigación para la hora que viene, ¿ok? Nuevamente repito, ¿qué es el dihibridismo? Eso es lo que quiero que me investiguen y me hagan el reporte correspondiente, ¿ok? Como siempre, hasta las 3 de la tarde, espero sus reportes y nos vemos a las 3 para la segunda parte de comunicación. Vuelvo a repetir, el reporte es ¿qué es el dihibridismo? Eso es lo que quiero que me estén investigando en esta hora que viene, ¿ya? Listo, chicos, entonces eso sería todo por el momento. Ya nos vemos a las 3 de la tarde. Chao, chao.